conectando con esto que hablábamos de las vacunas y el turismo, mira, cuando tú ves las estadísticas, tú ves que Canadá, que comenzó tarde, digamos, ya tiene el 60% de la población vacunada. Estados Unidos tiene un 50%, los países europeos ya se han puesto la pila y están muchos de ellos cerca del 60%, entre el 60 y el 50, todos, Alemania, Italia, Francia, España, Inglaterra, que tienen casi un 70%. Los suramericanos van mucho más lentos, solo Chile supera, llega casi al 70% totalmente vacunado, después el resto está en 16. Uruguay y Chile van a la cabeza. Uruguay y Chile van a la cabeza. Y luego del resto de América y de nuestros competidores en turismo, la verdad que nosotros estamos ya en un 40%, 39 y pico, 40%, comparado con un Jamaica que está en un 5%, Cuba que en un 16%, México en un 16 y un 17%. El resto de Centroamérica ni se diga, ahí es una barbaridad. Y el Caribe completo, Andy, anda por el 6% de la gente vacunada. Ahora, cuando tú ves eso, te dice, ¿quiénes son los que vienen a esta región a tomar vacaciones? ¿Verdad? Los alemanes, los canadienses, los españoles, los americanos. Si ellos se están vacunando, quiere decir que ellos valoran la vacuna. Por ende, van a tratar de viajar a aquellos países donde también se valora la vacuna. Con lo cual, obviamente, que el proceso de vacunación es un proceso, es un indicador de positivo para atraer turismo y por ende para recuperación económica. Y ahí te hablo un poquito. Cuando hemos, bueno, la semana pasada se mostró ahí cómo íbamos respecto al turismo. Había si comparábamos con julio del año pasado, una recuperación casi del 96% del total de visitantes, ¿verdad? Obviamente, tú dices, bueno, pero hay un peso importante del dominicano no residente, alrededor de un 23% de dominicano residente, pero lógico, porque esa recuperación ha sido solamente con Estados Unidos. Imagínate cuando todos estos países comiencen a abrir, obviamente que si tú lo comparas solo con los estadounidenses que venían, estamos prácticamente igual. Cuando comience a abrirse, que ya se están abriendo, Canadá, que ya están llegando vuelos, comiencen a venir los europeos, te vas a dar cuenta que entonces vamos a superar las llegadas que nosotros teníamos para este segundo semestre del año 2019, porque si solo con los americanos, que son los que están llegando, que son un 80%, cuando tradicionalmente eran un 46% la llegada, hoy en día son un 80%. Solo con los americanos estamos llegando a estos números, obviamente hay una recuperación, como tú dices, que viene dada por la apertura del mundo, pero también que viene dada por el readiness para recibir a los turistas, porque tan listo estamos. Y uno de los temas de estar listo ha sido el mensaje de, mira, el sector completo está vacunado. Claro. Dominicana tiene buenos indicadores. Sí, es un COVID-free sector, o sea, tú puedes venderla. Mira, tú vienes a este hotel y la tarifa, mira, es un poquito más cara. No, aquí está todo el mundo vacunado. Yo te estoy vendiendo. Aquí está todo el mundo vacunado. Y me voy más allá. Cuando tú ves qué está pasando, como en julio, obviamente, gran parte de los países estamos viendo, como tú dices, un pequeño rebrote. ¿Verdad? Después de un junio que bajó, vemos un julio. No se ve ese rebrote en Dominicana todavía. Cuando tú ves los indicadores de Dominicana, ese rebrote no se ve. Y eso es un tema de venta importante. Es una excelente noticia. Y yo creo que la política que han ido abriendo, cerrando, cuando hay que apretar, apretar, cuando hay que soltar, soltar, ciertamente igual que en el resto de los países, hemos visto nuestro sub y baja, pero nunca han sido disparos que son estruendosos cuando uno lo compara con la región. Ahora, eso también surge, Andy, de que desde el inicio de la apertura hubo 3 elementos que para mí fueron fundamentales. Si tú me dices a mí. El primer elemento es que el programa de recuperación de turismo estuvo liderado por el presidente. Es muy diferente cuando una iniciativa la está llevando solo un ministro o solo un grupito, que cuando el presidente va a la bandera, da el banderazo y dice, yo me voy a montar aquí. Entonces tú tienes un gabinete liderado por el presidente, por el ministro, y que alinea a todas las instituciones a tomar las acciones que hay que tomar, junto con la implementación de un gabinete de salud que además de todo ha priorizado todos los temas de vacunación, de prueba, y que ha tenido una gestión muy efectiva. Yo creo que eso es un elemento primero fundamental. Segundo, priorizar el tema de salud en ese plan. Se ha priorizado totalmente el tema de salud. O sea, primero está el tema de vacunar al sector, de tener pruebas disponibles para la salida, de tener protocolo, de meter inspección, el costo. La gente piensa el costo de la vacuna, pero el costo de tener los hoteles y todos esos lugares inspeccionados todo el tiempo para ver si cumplen, si no cumplen, poner multas, cerrar, enviar. O sea, ha sido una gestión para garantizar que no, y con todo y todo se te van cosas, porque República Dominicana es República Dominicana.
Eso es normal. Eso es otro elemento que para mí es un consejo. Y tercero, es saber elaborar un plan y atarse a ese plan. Mucha gente, y pasa en el sector privado, hace planificación estratégica y a los 3 meses todo el mundo se olvidó de la planificación estratégica y cada uno anda por su lado. Algo importantísimo es haberlo diseñado con fecha, con tiempo, e ir monitoreando que ese tema y esos temas y cada cosa esté entrando a su tiempo con las organizaciones que tienen que entrar. Eso obviamente nos hizo que pudiésemos avanzar de la mano y las cosas que tenían que entrar en noviembre, comenzar a trabajar en septiembre y comenzar a trabajar en octubre. Parte de eso fue todo el tema del espacio aéreo. Cuando tú piensas en el turismo, a veces tú piensas, no, tú le dices al turista que aquí está Dominicana y ellos agarran para acá. No, no es así. Lo primero que tú tienes que tener es una buena comunicación al segmento, comunicando lo que ellos quieren, que haya tour operadores, que haya una agencia de viajes que te vendan el destino, que te lo prioricen, que haya vuelos directos. El tema del espacio aéreo es fundamental. Una isla como la nuestra, sin un espacio aéreo, sin tener acuerdos con aéreo de todas las ciudades, apoyar eso. Cada vez que tú determinas que hay una ciudad, un segmento, no países, aquí en este tema a nivel de ciudades, ¿cuáles son las ciudades europeas, italianas, americanas, que necesitan que yo conecte directamente, porque me estoy dando cuenta que están haciendo 2 paradas, una parada para llegar a Dominicana y hay un público que es un público que puede ser interesante y tú entonces entras y dices, ven, como país déjame apoyar los primeros viajes de esa ruta para que luego la ruta sea determinado. Después del segundo o tercer vuelo, de esos vuelos llegan con un 80 de ocupación, con un 90 de ocupación y tú mantienes ese canal abierto. Y cuando llegan aquí, los procesos en los aeropuertos, el tema de tú, ha dado trabajo, sobre todo con los dominicanos no residentes, pero tú te estás dando cuenta que el ticket electrónico, que ya no se llena el papelito, sino que se llena un ticket electrónico, el e-ticket, los europeos lo están llenando en un 90%, pero los dominicanos no residentes van en un 38, un 40%. Pero los americanos que son americanos lo tienen más alto. Y países como Colombia, que ya lo tiene implementado hace tiempo, te lo llena perfectamente. Entonces, hacer el proceso de migración mucho más rápido y luego llegar a un lugar que se siente a salvo, eso es muy importante. Y eso hay que decirlo, y eso se ha dicho. Entonces tú tienes también que decir hacia afuera cuál es mi propuesta de valor, cómo están llegando las cosas, y apoyar la reapertura de muchos sectores y subsectores dentro del turismo. O sea, uno piensa en el turismo y dice los hoteles están cerrados. Ajá. ¿Y qué pasa con los guías turísticos que no tienen visitantes? ¿Y qué pasa con las embarcaciones que nadie va? ¿Y qué pasa con los tour operadores? ¿Y qué pasa con el turismo de aventura? ¿Y qué pasa con el turismo deportivo? Ahí hay una cantidad de micro y pequeñas empresas que hubo una desaparición de alguna de ellas, pero como Estado, como lo hicieron muchos países que agarraron sus sectores clave y le generaron programas específicos a esos sectores clave, en la parte de turismo, bueno, también se hizo. ¿Por qué? Porque el turista que viene también quiere ir a hacer quiere visitar, quiere hacer aventuras. Es increíble la cantidad de excursiones que toma un turista cuando llega a República Dominicana y tú tenías que garantizar que esa cadena completa estuviese disponible y además de estar disponible estuviese segura. Entonces todo ese proceso con el turista es interesante. Nosotros hicimos inclusive encuestas donde te muestra la satisfacción que tiene el turista con el destino, pero también las quejas que tiene el turista. Tema como que ven acá, pero que se me acerca demasiado gente cuando llega a una excursión, yo no sé si eso es seguro, si no es seguro, y obviamente lo que se ha ido es trabajando con ese tema de los destinos. Hay algo interesante, Andy, es que a veces la gente se me acerca y me dice, mire, Jacqueline, pero tenemos que trabajar con destinos no tradicionales como Samaná, o sea, lugares que están más escondidos en Samaná, Constanza, Jarabacoa, cómo revivimos esos destinos. Y yo le comentaba, mira, regularmente la inversión pública tiene que anteceder ese proceso, no solamente para crear el acceso de muchísimos lugares escondidos, lindísimos, es para crear las condiciones para que el medio ambiente lo sufra. Ah, sí, vamos a ir al hoyito tal, no, por ahí no hay baños, ahí no hay manejo de aguas negras, ahí no hay protocolo de los desechos. Entonces, desde que llega gente, van a llegar gente a vender cosas y eso a llenarse de plástico, de basura, de excremento. No hay un sistema. Entonces, antes de tú de verdad, tú decís, sí, sí, pero ahora vamos a promocionar todos los pequeños puntos de República Dominicana. No es tan sencillo. Y por eso tú ves que de repente el ministro te habla de un plan de obras y el plan de obras para tú poder poner al menos un poco ready esos saltos, todos esos ríos, toda esa pequeña playita que hay, pero sería abrirla simplemente con un acceso. Vamos a crear el acceso
acceso para que la gente vaya, sería irresponsable, porque lo que tú vas a tener es un colapso medioambiental en aquellos lugares. En aquellos lugares donde está eso. Entonces, obviamente, ya tú tienes hoy en día, como te dije, en julio llegaron entre visitantes totales unos 572,000 estimados que hay en el mes de julio. ¿Ustedes qué están previendo ya aquí para, digamos, los próximos 5 meses? ¿Qué informaciones tienen sobre los turoperadores? ¿Cuál es el mood? ¿Qué están viendo ellos que puede ocurrir, digamos, mes fuerte como noviembre, diciembre, enero? ¿Qué expectativas tienen? Mira, es interesante. Ese tema tú lo ves con los turoperadores y hay herramientas que te van diciendo. Nosotros tenemos una herramienta que nos habla de cómo están ya las reservas de vuelos hoy, cómo están para noviembre, diciembre, enero, inclusive octubre, el mismo agosto. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos? Cuando tú comparas, ¿qué tú veías en julio del 2019? ¿Qué iba a pasar en diciembre? La misma herramienta, tú decías, mira, en julio se veía que iban a llegar tantos turistas a República Dominicana en diciembre. Cuando tú haces el mismo ejercicio en el año 2021, te da que diciembre está un 20% por encima de diciembre del año 2019, en términos de reservas. Del 19, un 20. Y que en noviembre está un 16% por encima de noviembre del año 2019, parándote en el mismo momento. Esas reservas van cambiando y van subiendo. Entonces, eso apuntaría que el crecimiento del sector turismo en el último trimestre del 2021, vis-a-vis ese mismo trimestre del 2020, va a ser exponencial, va a ser violento. Sí. Y de 2019 también. Podría superar el año 2019. Como me está diciendo que los datos están dando que vamos, pero al crecer tan fuerte con relación al 2019, eso quiere decir que con relación al 2020, ahí se potencia mucho más. Y en consecuencia, eso va a ayudar a los pronósticos que tiene el Banco Central de recuperación de la economía, que sin lugar a dudas este año el salto posiblemente va a ser en la vecindad del 10%. O sea, porque si turismo, que es el sector rezagado, comienza a alar, entonces, si hay algún sector como que se resiente ya llegando a final de año, porque se está agotando su capacidad potencial de seguir creciendo, pero de repente entra este monstruo que es el turismo con esta fuerza, nosotros vamos a tener un año espectacularmente bueno. O sea. Así es, Andy. Mira, ya el mes de julio nosotros superamos la llegada de visitantes del año pasado completo. Ya julio cubrió. O sea, esto va a ser un crecimiento, si tú lo ves con respecto al año 2020, con toda pandemia, más del 100%. O sea, podríamos llegar nuestro crecimiento fácilmente a 5 millones de visitantes sin ningún problema. Claro. Y, Andy, algo importante es que con eso, o sea, tú ves los hoteles que hay una mayor apertura de hotel, ¿verdad? O sea, en agosto había, qué sé yo, 20 de cada 100 habitaciones estaban disponibles para la venta. Hoy en día eso te llega a casi 76 de cada 100 habitaciones. Tú la tienes ya abierta, ¿verdad? Y eso ya yo te diría que a final de año, casi el 100% de los hoteles nosotros lo vamos a ver, de las habitaciones van a estar disponibles, porque eso es importante. Son indicadores que antes no se medían. Antes estaban todas las habitaciones disponibles, ahora hay que medir disponibilidad, ahora hay que medir ocupación efectiva y obviamente la tasa de ocupación te está superando el 60%. Ahora, Andy, eso que tú dices, imagínate cuando los hoteleros comiencen a ver sus hoteles llenos. Los proyectos que tenían parados ya lo van a comenzar a reanudar con el impacto en el sector construcción, como bien tú dices. O sea, muchos de ellos que tenían operaciones corriendo, que ya lo estamos viendo, porque ya tú estás viendo que operaciones que se habían detenido de construcción de hoteles, entonces están ya comenzando a renovar y a comenzar ese proceso, con lo cual posiblemente la inversión que nosotros veamos extranjera y local en la parte de turismo, tanto inmobiliario como hotelero turístico, va a ser importante con el impacto que eso va a tener entonces en el sector construcción. Obviamente, con el efecto redistributivo que tiene el turismo, porque yo te dije, hay un gran sector, el transporte terrestre, todas estas excursiones, el transporte marítimo, las excursiones en four wheel, la parte de deportiva, o sea, todo eso, más los empleados que se van a seguir incorporando dentro del sector, Andy, y el efecto
que eso va a tener no solamente en la zona turística, sino en la zona, por ejemplo, sabes que el este está lleno de gente que viene de Atomayor, de San Francisco, etcétera. Y eso va a liberar, como en efecto lo está liberando ya, al Estado de todas estas ayudas que está dando, porque ya los fases se detienen, los fases se terminan, y obviamente hay un impacto positivo. Yo creo, Jackie, que para cerrar estos dos segmentos, un elemento común sería, por ejemplo, que el gobierno llegue a un acuerdo con Marileidy Paulino, que ganó su medalla de plata en 400 metros el pasado viernes, para que ella invite primero a los que no se han vacunado a que se vacunen, para que en los próximos Juegos Olímpicos la vean llevarse la medalla de oro, pero también para que ella invite, se convirtió en una líder, la mejor embajadora dominicana o en este momento en el mundo es esa muchacha. Entonces, que ella invite, aproveche un mensaje para los de fuera de que vengan a conocer a República Dominicana y disfrutar de la belleza no solo del país, del paraíso, sino del propio pueblo dominicano. Pero vamos a una pausa para venir con el último segmento.